primera es legalizar o no la venta y consumo de drogas. La bancada a favor está conformada por Stephanie Hinojosa, Daniela Zamudio, Alan Quinto y Rafael Abarca. La bancada en contra está integrada por Cecilia Cortés, Daniela Ruiz, Fernanda Aguirre y María Elena Castorena. Les recuerdo que el objetivo del debate es entablar un diálogo de argumentos con base en la investigación que se ha realizado durante el semestre, para llegar a una verdad superior y una conclusión que nos permita discernir las mejores opciones sobre el tema. Asimismo, los invito a mantener un clima de respeto entre todos los integrantes, guardar silencio cuando un compañero o un opositor tenga la palabra y respetar los turnos establecidos. El esquema del debate es una adaptación del formato Karl Popper y está conformado por 4 bloques. Daremos inicio con el primer bloque, introducción. Cedo la palabra a la bancada a favor. Tienen 3 minutos para presentar la moción, las definiciones, el contexto y presentar sus principales argumentos. Muy bien, sí. Como reacción ante el fracaso de la estrategia de lucha contra las drogas ilícitas y debido al incremento considerable del conflicto y violencia que se ha suscitado en diferentes estados de la República en materia de seguridad pública, el debate sobre los beneficios y perjuicios de la legalización ha cobrado especial interés en México. Propuestas provenientes de diferentes sectores sociales, políticos y académicos coinciden en que disuadir el negocio del narcotráfico es necesario legalizar drogas y facultar a autoridades respectivas para regular el mercado de las sustancias psicoactivas. Otras, por el contrario, ven en la legalización un problema adicional debido a su aplicación generaría efectos perversos de la salud pública. Legalizar implica control y no confundir con adhesión a la dependencia a las drogas. Pese a la libertad que se recalcaba, se reclame para el humano. Habrá que creer de una vez en la fuerza persuasiva de la educación, en especial con respecto a los peligros de las drogas cruzadas. No se sabe nunca en qué medida y en qué cantidad. Al tener una mejor educación sobre las drogas a una edad temprana edad, le permite a una persona tener mejores decisiones. Legalizar es también proporcionar gratuitamente las drogas con acuerdo a ciertos casos y en especiales circunstancias. Y eso a la vez hay que una forma de ayuda y tratamiento salvar de la muerte y llevar a ella como lo hace en el mercado clandestino. Legalizar no significa desprenderse a los adictos actuales. Al contrario, de lo que se trata es de solucionar sus problemas. Las campañas que deben efectuarse conjuntamente con la legalización de las drogas implican descenificar y desactivar mecanismos y explicar con otras palabras sus efectos. Y dar a los usuarios consumidores alicientes, trabajo, tratamiento si lo solicitan y ayuda cuando se persuadan de las drogas no son la solución para sus vidas. La apertura a la legalización también nos permite que estas compuestas pueden ser estudiadas para el desarrollo de nuevos fármacos, terapias y tratamientos. Como podemos ver, son muchos de estos compuestos los que salvan vidas en hospitales, como lo podemos ver en el caso de los opioides. También podemos recordar cómo la legalización puede traernos una mejor economía y evitar el desarrollo del crimen organizado. La historia nos ha enseñado que hacer ilegal sustancia nos puede traer graves consecuencias, como podemos recordar durante la ley seca de los Estados Unidos. El crimen organizado creció de manera descomunal, hubo crisis social, varios mercados colapsaron, estallando así la violencia. Tenemos que tomar en cuenta esto como sociedad y encontrar soluciones en lugar de buscar culpables. Gracias. Muy bien. El equipo en contra tiene 3 minutos para presentar su postura y contraargumentar. Tal vez, si prohibiera la literatura, al igual que la cocaína, la gente por puro morbo buscaría meterse un par de líneas. Alejandro Jodorowsky. Buen día. El debate sobre la legalización de drogas en México y muchos otros países ha sido en las últimas 2 décadas un tema intensamente discutido. Desde un punto de vista de la ley, droga es aquella sustancia que, no siendo utilizada para un uso médico, es ilegal. No puede utilizarse su producción o consumo. Las drogas duras son todas aquellas que generan en el cuerpo del individuo una dependencia, ya sea física o mental. Tenemos que desmitificar la idea de que la legalización de las drogas solo va a traer virtudes y va a generar solamente asuntos positivos. Por lo que le pedimos a la bancada a favor tener un debate adulto y maduro sobre verdaderamente cuáles serían las consecuencias. Existen tres asuntos que han motivado la polémica. Para empezar, la violencia no va a disminuir al legalizar las drogas, al menos no en México. ¿Por qué? Porque para los grupos criminales no es relativamente fácil que se conviertan en empresarios. Los grupos criminales, las personas que pertenecen a las bandas criminales,
probablemente simplemente migrarían a otro tipo de negocio también considerado criminal. No tienen las cualificaciones para ser empresarios, por lo que tenemos que pensar entonces cómo se crearía un Estado de Derecho firme, que puede evitar que los criminales simplemente cometan otros crímenes al legalizar las drogas. Por otra parte, existe todo un debate sobre si se va a reducir el encarcelamiento de las personas a partir de la legalización de las drogas. Sin embargo, en abril del 2013, la Brigada Internacional de la Paz publicó un artículo titulado Panorama de la Defensa de los Derechos Humanos en México, en el cual se afirma que 14,000 personas han sido denunciadas por el consumo de drogas. No obstante, si vemos cuántas personas han sido encarceladas solamente por el consumo de drogas, fueron 100 personas. Con esto nos podemos dar cuenta de que realmente no habrá un impacto enorme en el encarcelamiento de las personas. Las drogas duras son el principal crimen por el cual las personas ya están yendo a la cárcel. Asimismo, también tenemos que asumir que si va a haber un costo en términos de salud y que sí se va a aumentar el costo del consumo de las drogas, si bien es cierto que hoy es el momento de la historia que se han consumido más drogas. Lo cierto también es que no tenemos un contrafactual. No sabemos qué pasaría si las drogas fueran legales o no. Esto no es simplemente para prohibir las drogas, esto es para entender que el debate es mucho más complejo y menos romántico. De modo que la violencia no va a disminuir necesariamente, que el encarcelamiento no va a disminuir y que los usuarios de las drogas probablemente sí se incrementen en corto plazo. Gracias. Daremos continuación con el segundo bloque, que son las preguntas. Le pido al equipo en contra que formule una pregunta para la bancada a favor. Tienen 1 minuto. La bancada a favor tiene 3 minutos para responder. Pueden tomar parte de ese tiempo para ponerse de acuerdo. Usted hace la pregunta y en cuanto terminen de preguntar, tienen 3 minutos para refutar. De acuerdo con lo que dijeron, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas expedido por la Organización de las Naciones Unidas en 2015, en numerosas regiones el consumo de drogas inyectables es una vía frecuente de transmisión del VIH-Sida y de la hepatitis. México no puede poner en riesgo la salud de sus habitantes, por lo que la pregunta es, ¿cómo será posible brindarles una educación para poder evitar una sobredosis y cómo se evitaría que lleguen a compartirse jeringuillas? Tienen 3 minutos para responder. Bueno, como podrán saber, en Ámsterdam hay algunas zonas en las que está permitido ya hacer el uso de ciertas sustancias que requieren las jeringas. Entonces, debido a que esto ya está permitido, en ciertas zonas ya la gente puede ir para tomar su jeringa nueva sin tener que estarla compartiendo o reutilizando. Entonces, esto es más higiénico y mejora muchísimo la salud para no transmitir ninguna enfermedad. También, pues a la hora de legalizar estas sustancias, el gobierno tendría que, bueno, y las instituciones de salud pública tendrían que hacer campañas y pues dar como información de esto, si se llegara a hacer, a una edad temprana para crear conciencia en los jóvenes sobre los efectos que esto puede causar, así como el alcohol, que ahora es legal, pues se habla sobre esto a temprana edad. ¿Algo más? La pregunta la lanzamos ahorita. No. No, tienen 3 minutos para refutar bancada a favor. Digo, no. Es todo.
Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia, en el 2015 dijo a BGC Excelsior que existe un temor a que crezcan las adicciones si se permite su consumo y afirma que no se podrá ejercer un control efectivo, al igual que no serviría para debilitar a los cárteles del narcotráfico. También la heroína y la cocaína y otras drogas siguen matando a unas 200.000 personas al año, destruyen familias y causan sufrimiento a otras miles de personas, crean inseguridad y contribuyen a la propagación del VIH. De acuerdo al reporte del año 2012 del director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el delito, Yuri Fedotov. Le pido al equipo en contra que formule una segunda pregunta para... No, le pido al equipo a favor que formule una pregunta para la bancada en contra. La bancada en contra tiene 3 minutos para responder. Pueden tomar parte del tiempo para ponerse de acuerdo. Se hace la pregunta y en cuando terminen de preguntar tienen 3 minutos. ¿Cuál es el verdadero problema con las drogas en nuestro país? ¿Es verdaderamente un problema de salud o más bien un problema de seguridad pública? Puesto que las estrategias recientes para combatir el narcotráfico han dejado más muertes que los que pudieran registrarse por su consumo. Tan solo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, estima que en los últimos 4 años se han registrado más de 28.000 asesinatos producto de la lucha contra el crimen organizado. Si consideramos las muertes relacionadas con las drogas, entonces sí podríamos decir que es un problema de salud pública, pero no porque mueran los consumidores por utilizar esta droga, sino por los homicidios relacionados con el combate al tráfico. Tienen 3 minutos para responder. Y bueno, el gobierno mexicano ha querido desmentir que sea meramente prohibicionista. No, tienen 3 minutos para responder. Ah, ok. ¿Ellas? Ya formularon la pregunta. Ah, ok, bueno, pero quería decir algo más. Pero se acabó el tiempo. Ah, ok, lo siento. Si se llegan a legalizar las drogas al gobierno, permitiría a las farmacéuticas darnos armas para autodañarnos, ya que en el 2012 la Organización de las Naciones Unidas declaró en su informe mundial sobre las drogas que el consumo de drogas en el mundo causa el daño, la muerte de 200.000 personas, consecuencias sociales. El drogadicto puede verse involucrado en agresiones o conflictos. Bajo la influencia de esta droga se pueden llegar a cometer crímenes tales como robos o asesinatos. ¿Cómo puedes decir que México está preparado para legalizar las drogas si en el sexenio de Felipe Calderón murieron más de 60.000 personas de 2006 al 2012? A la violencia relacionada con las drogas, acorde al artículo publicado por Human Rights Watch en el 21 de febrero del 2013. Tienen 1 minuto. ¿Quieren seguir argumentando? No, no. Ya. Bueno, el equipo a favor tiene 3 minutos para responder. Bueno, según la encuesta nacional de adicciones de 2011, en México hay 990.183 consumidores de drogas ilícitas. La tasa general de muertes por sobredosis de drogas es de 0.01%. Esto quiere decir que por consumir drogas prohibidas en México mueren cada año 990 personas y únicamente en el 2011 por crímenes vinculados con el tráfico de drogas un mínimo de 18.768 personas.
La lucha contra las drogas produce 18 veces más muertos que los que usan drogas. Bueno, además, respondiendo a tu pregunta, en México el impacto del régimen internacional de control y fiscalización de drogas ha sido devastador. Desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra la delincuencia organizada con el fin de salvar a nuestros niños y jóvenes de las garras de las drogas y las adicciones, los índices de violencia, inseguridad y corrupción se han disparado. De acuerdo con informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación de los derechos humanos en México, publicado el 2 de marzo del 2016, México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años. El informe destaca que durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón y el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de 100,000 personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas. Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, el estudio más reciente publicado por el gobierno mexicano sobre la prevalencia del uso de drogas en el país, no se han observado incrementos significativos en la proporción de personas que reportan consumo de drogas ni en el índice de dependencia entre el 2008 y el 2011. Por el contrario, se ha presentado un incremento exponencial y cada vez más dramático en el número de muertes y homicidios intencionales relacionados a la política de seguridad de combate al narcotráfico. Ante este panorama vale la pena preguntarse si en verdad estamos frente a un problema mundial de drogas, como lo han denominado los estados, o si el problema es resultado de las políticas implementadas por los estados para combatir la producción, distribución y uso de drogas ilícitas. Le pido al equipo en contra que formule una segunda pregunta para la bancada a favor. La bancada a favor tiene 3 minutos para responder. Tienen 1 minuto. Bueno, conforme a lo que están diciendo, ustedes mismos están diciendo que las personas se mueren y eso que no están legalizadas. Si se legalizan solo para mayores de edad, ¿cómo se impide que haya un mercado ilegal para los menores? Y si solo se legaliza para drogodependientes, ¿cómo se identifican y censan? Tomemos como parámetro la legalización del alcohol de hoy en día. No hay ningún sistema realmente efectivo que impida a los menores de edad tener acceso a este tipo de droga. Legal entre comillas, lo cual ha provocado dependencia a esta droga a una corta edad. Tienen 3 minutos para responder, pueden formar parte del equipo para ponerse de acuerdo. Bueno, sí, efectivamente estamos diciendo que las personas se mueren, pero se mueren más personas se mueren menos personas consumiendo drogas y se mueren más en la lucha contra el narcotráfico, la cual no trae ningún beneficio para el país, claramente. Y México no es un país principal productor, consumidor. Hay países que son más consumidores y únicamente México es productor de esta mercancía ilegal. También tenemos que tomar en cuenta que en el siglo XXI la comunidad científica hidrográfica certifica el fracaso de una de las guerras más desencadenadas por los gobiernos, por ejemplo el de México, el de la guerra contra las drogas. Y pues también cabe mencionar que este tipo de sustancias, por ejemplo los compuestos psicoactivos, no serían legales en el sentido de una receta y recoger tu medicamento, sino que pueden utilizarse en clínicas especializadas para uso terapéutico, con personal entrenado y en un entorno adecuado, o sea, siendo parte de la terapia. ¿Me gusta seguir argumentando? ¿O ya? Tienes 3 minutos para respetar. Un cambio cultural
se hace a través de generaciones. Pero ¿de qué sirve hacer una reforma si tu sociedad no está preparada para ella? El claro ejemplo lo tenemos con la integración de la mujer a la sociedad, que fue en 1953, otorgándoles el derecho al voto, y hoy en día seguimos luchando por el cumplimiento de nuestros derechos. Por lo que, ¿cómo puedes asegurarnos que estamos preparados para este cambio cultural si aún después de 63 años no hemos podido lograr una sociedad con equidad? La imagen más común del narco suele contener los elementos típicos de la nota roja: violencia, armas, corrupción y, por supuesto, drogas. Hay otro aspecto igual de importante y que explica su alcance y la dificultad de extirparlo: su fortaleza económica. Esta actividad ilícita genera en México 19,000 millones de dólares, de acuerdo con el artículo de expansión publicado el 20 de julio del 2009, con datos de los gobiernos de México y de Estados Unidos. Esta cifra se asemeja a la de los envíos de remesas y es mayor a la de las divisas que atrae el turismo. La Crónica, el 16 de enero del 2011, publicó un artículo de Saúl Arellano en el cual expone las cifras del número de personas relacionadas en el narcotráfico, ya que solo cada 14 días se registraron al menos 507 muertes como producto de la guerra contra el narcotráfico. Esta cifra significa que hubo 36 fallecimientos al día. De mantenerse de este ritmo, el 2011, como ustedes mencionaron, el sexenio de Felipe Calderón, fue considerado el más sangriento del sexenio, pues hubo 13,140 muertos al finalizar el 2011. Nada más. Está bien. Le pido al equipo a favor que formule una segunda pregunta para la bancada en contra. La bancada en contra tiene 3 minutos para responder. Pueden tomar parte de su tiempo para ponerse de acuerdo. Un minuto. Bueno, como ustedes mencionaban, la cantidad que se utiliza son 320,000 millones de pesos, los cuales son utilizados para la guerra contra el narco cada año. Entonces, si esta cantidad, en lugar de entrar a la lucha contra el narcotráfico, lo utilizáramos para mejorar otros aspectos de nuestro país, imagínense todo lo que podríamos lograr. Pero si creen que la legalización no es la solución, entonces, ¿ustedes qué proponen? Tiene 3 minutos para responder. ¿Por qué creen que legalizar las drogas disminuiría o acabaría por completo con el narcotráfico? Si según un artículo publicado por Hilo Directo, menciona que el cártel de Sinaloa es considerado la principal organización de tráfico de drogas en México, lo cual es dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán, quien se escapó 2 veces de la cárcel de máxima seguridad, la primera en 2001, en la que evadió a las autoridades durante más de 12 años, y la segunda en 2014 cuando fue capturado. El Poder Ejecutivo en noviembre de 2015 dijo que de no tener la debida capacitación y formación en las policías ministeriales y policías estatales federal, en todas las organizaciones policíacas que hay en nuestro país. En este modelo difícilmente podrá lograr el objetivo que se ha trazado, que es brindarle a la sociedad a través de este nuevo sistema. Justicia pronta, expedita y transparente. A través de los juicios orales, dicho esto. ¿En qué es en lo que te basas para estar a favor de la legalización de las drogas? El equipo a favor tiene 3 minutos para concretar, aclarar, refutar o argumentar cualquiera de los puntos aquí expuestos, ¿no?
El narcotráfico ha extendido sus tentáculos en la vida política de nuestro país. Importantes figuras políticas a lo largo de México han sido ligadas con personalidades y dinero del narcotráfico. Tal vez aquí se encuentra la razón por cual la guerra contra las drogas se intensifica año con año. Los grandes narcotraficantes son los únicos beneficiados con la actual prohibición y los operativos antidrogas que se practican en el territorio nacional, ya que estos solo sirven para eliminarles la competencia que enfrentan por parte de los pequeños y medianos distribuidores. La legalización acabaría con esta nefasta alianza del narcotráfico y el poder político. Gracias. Bueno, además las autoridades mexicanas han utilizado como indicadores de éxito la cantidad de hectáreas de amapola y marihuana erradicadas, de laboratorios de cocaína destruidos, personas detenidas y kilos de droga incautados. Este tipo de indicadores transmiten una sensación de efectividad en las políticas de combate a las drogas, pero no indica si las tácticas empleadas se traducen en avances reales hacia el objetivo principal, que es la reducción en el uso de drogas en el país. Por un lado, se implementan estrategias de seguridad para reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas sin contar con indicadores de impacto en el consumo. Y por otro, las acciones de combate al narcotráfico resultan insostenibles a largo plazo, al ignorar las fronteras nacionales, la capacidad operativa y la diversificación del crimen organizado. Es decir, la erradicación de un planteo de amapola no impide la siembra de la misma en otra parte del país. La detención de un líder del crimen organizado no limita la operación o la fragmentación de su cártel, ni impide el surgimiento de otro. La incautación de drogas y la identificación de rutas de distribución tampoco limita el surgimiento de nuevas rutas y formas de transporte. Les queda un minuto. Muy bien, pasaremos al cuarto bloque, la discusión libre. En este bloque cada equipo tiene 6 minutos que puede ocupar de manera libre, ya que debe enunciar para pensar sus ideas, presentar sus nuevos argumentos o profundizar en los ya expuestos, con el fin de persuadir a su audiencia sobre su postura. Cuando alguien del equipo opuesto desea intervenir, solamente debe levantar la mano y yo le daré la palabra cuando lo considere oportuno. Tiene la palabra la bancada a favor. ¿Sí? Para iniciar un debate serio sobre el diseño de nuevas políticas públicas que regulen el uso de drogas, hay que reconocer el fracaso del modelo prohibicionista y de las políticas de seguridad encaminadas al combate de la producción, distribución y posesión de drogas en el país. El modelo que prioriza la reducción de la oferta simplemente no funciona y, por el contrario, ha desencadenado violencia, propiciado violaciones a derechos humanos y debilitado el Estado de Derecho en los países más afectados por la producción y el tráfico de drogas. Estas lecciones deberían llevarnos hacia una nueva política que trate de llegar a las raíces del problema. Lo que es un hecho es que el concepto de la droga está cambiando radicalmente. La libre discusión en Internet, la publicación de decenas de libros y documentales sobre el tema, la despenalización del cannabis en algunos países como Estados Unidos o Uruguay y el debate sobre el acercamiento de diferente cuestión de las drogas son signos obvios de nuevos tiempos. Estas sustancias han sido demonizadas y deben aceptarse y estudiarse desde un punto de vista sanitario y no moral. Se trata de los mismos prejuicios que existían hace 50 años con el sexo. ¿Tenemos tiempo ya? Sí. Legalizar las drogas haría que la fabricación de dichas sustancias se encuentre dentro del alcance legal de las regularizaciones propias de un mercado legal. Bajo la prohibición no existen controles de calidad ni venta de dosis estandarizadas. Esto ha conducido a niveles de mortalidad altos a causa de sobredosis o envenenamiento por el consumo de las mismas. Deseo la palabra a la bancada del contra. Tienen 3 minutos. La legalización es una medida que no puede llevarse a cabo en un solo país. Hay un tratado internacional en contra de las drogas llamado Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes.
estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, que tiene como objeto principal el combate al tráfico ilícito como un fenómeno expreso de delincuencia internacional, el cual en la mayor parte de los países han firmado, incluido México. Además, cualquier país que no legalizase sería un sitio perfecto para la creación o continuación de un mercado negro de la droga. Si le tomaste la debida importancia a este debate, sabrías que el tema son las drogas duras y la marihuana es una droga blanda. Por lo tanto, tu argumento es inválido. Las drogas duras son aquellas que generan en el cuerpo del individuo una dependencia, ya sea física o mental. Además, son aquellas que pueden transformar el comportamiento del ser humano y convertirlos en poco tiempo en adictos. Tiene la palabra la bancada. Bueno, en general el debate es drogas, nunca especifica. Son drogas duras. Y la marihuana es una droga blanda. Está bien. Puedes continuar. Como decía, además, son aquellas que pueden transformar el comportamiento del ser humano y convertirlos en poco tiempo en adictos, por lo que son la razón por la que muchas personas deben internarse en un centro de rehabilitación. Este tipo de drogas son la cocaína, la morfina y la heroína, aunque también cabe dentro de la definición el alcohol y las anfetaminas. Es irracional legalizar el consumo de las drogas. Los experimentos de legalizar o despenalizar han terminado por regresar a la prohibición, como fue el caso de Inglaterra en los años 90. Los adictos a la heroína se multiplicaron. Ahora, arrepentida, enfrenta el enorme costo de tratar miles de adictos. En Suiza, un parque llamado Platz, se definió como lugar de tolerancia para usar drogas. En 2012 tuvieron que cerrar el parque como única forma de acabar con el lastimoso espectáculo de gente inyectándose y drogándose a toda hora. Siendo estos países de primer mundo, ¿cómo esperan que México, siendo un país subdesarrollado, pueda enfrentar la problemática de adictos? Continuamos con el último bloque, cierre y conclusión. El equipo a favor tiene 3 minutos para resumir su postura, reformular los principales argumentos, aclarar puntos, refutar o contraargumentar si lo consideran pertinentes. 3 minutos. Bueno, nosotros creemos que los adictos a las drogas no deben ser vistos como criminales, ya que lo que padecen es una enfermedad y un enfermo lo que necesita es ayuda. No se deben de criminalizar a los consumidores, sino verlos como un problema de salud pública que requiere medidas de prevención y tratamiento. En México, 320,000 millones de pesos son utilizados para la lucha contra las drogas, los cuales podrían ser mejoramente dirigidos hacia cosas como educación o centros de rehabilitación, que únicamente hay 1.782 centros de rehabilitación en el país, lo cual nos indica que todo ese dinero puede ser mejor utilizado y crear una mejor sociedad para combatirlo de buena manera, la legalización de las drogas, terminando con el narcotráfico. Bueno, el gobierno mexicano ha querido desmentir que sea meramente prohibicionista. El 29 de marzo, durante un foro organizado por el Senado, el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón, resaltó que la Ley General de Salud permite la posesión de diferentes drogas, 50 miligramos de heroína, medio gramo de cocaína y hasta 5 gramos de marihuana, recordó en aquella oportunidad. De acuerdo con la CMDPDH, estas permisiones no han disminuido la violencia porque las autoridades han fallado en la regularización del mercado de las drogas, que incluye la producción, distribución y venta de las mismas. Y cabe puntualizar que de estas se pueden tratar para diferentes fines. Por un lado, los usos particulares, hedonistas o con fines autoexploratorios, donde se sabe que se debe debatir el derecho individual de las personas, y por otro lado los usos médicos e investigaciones de las mismas sustancias, obstaculizados por los gobiernos durante las mismas décadas. Y pues los beneficios terapéuticos de estas pueden ser varios, por ejemplo, impedir la pérdida de peso,
ayudar a un mejor dolor oncológico neuropático y pues investigaciones estas pueden ayudar a contribuir a ayudar en trastornos del movimiento asociados a enfermedades neurodegenerativas y a inhibir el crecimiento de células cancerosas, por lo que es mejor una mejor distribución del dinero para la investigación de esto. Gracias. El equipo en contra tiene 3 minutos para resumir su postura, reformular sus principales argumentos, aclarar puntos y refutar o contraargumentar si lo consideran pertinente. 3 minutos. Tomando en cuenta las garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien es cierto, cada uno somos dueños de nuestro propio cuerpo y nosotros decidimos qué hacemos o qué no hacemos con él, pero no podemos olvidar que vivimos dentro de una sociedad. La legalización es una medida que no puede llevarse a cabo en un solo país. Hay un tratado internacional en contra de las drogas llamado Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, que tiene como objeto principal el combate al tráfico ilícito como un fenómeno expreso de delincuencia internacional, el cual la mayor parte de los países han firmado, incluido México. Además, cualquier país que no las legalice sería un sitio perfecto para la creación o continuación de un mercado negro de droga. El tema de la legalización de las drogas duras es muy delicado, debido a que legalizar este tipo de sustancias puede tener repercusiones en el ámbito político, económico, de salud y social, en los cuales se enfocó este debate. Y se dieron argumentos negando rotundamente la legalización de las drogas duras, las cuales crean una dependencia física o mental sobre quienes las consumen, creando no solamente problemáticas en los consumidores o adictos, sino también en las personas del entorno. El problema principal de las drogas duras es que los consumidores se hacen dependientes de estas, y por muy regulado que esté legalmente, nos atrevemos a decir que es imposible contener las fuertes adicciones que se provocarían al dar el libre acceso a estas sustancias, y que es imposible también dejarlas fuera del alcance de los menores de edad para que de esta manera no caigan en adicciones de temprana edad. El legalizar las drogas duras no implica que el índice de violencia o tráfico de drogas vaya a disminuir. Al contrario, si le cortan su principal fuente económica a los grandes capos, buscarían otro recurso para obtener ingreso, y la violencia aumentaría. En secuestro de personas, en trata de blancas o en algún otro ámbito delictivo, debido a que las personas que pertenecen a estos capos seguirán siendo criminales. Al igual sería una gran disputa por ser el productor nacional y por ser quien provee la materia prima a las grandes empresas. No solamente es una problemática generacional o cultural del país. La adicción que causan estas sustancias es una enfermedad que a la larga se hace prácticamente incurable, ya que para que se pueden abstener por un tiempo de estas, pero en algún momento van a volver a recaer, y para el sistema de gobierno que tenemos, sería imposible contener a una población de adictos, partiendo del punto en el que se redujo el presupuesto destinado al sector de salud, quitando el cuadro de enfermedades crónicas como la diabetes, como trastornos de riñón que requieren de diálisis, como hipertensión arterial, etc. Incluso cuando México se encuentra en los primeros lugares de obesidad en México y requiere de este tipo de atenciones, en un futuro no habría la manera de atender a las personas para iniciar un proceso de desintoxicación, debido a que no habría la manera de destinar un presupuesto a este tipo de adicciones. Gracias. Le pido al equipo a favor que concluya su participación. Tienen 2 minutos. Está corriendo el tiempo. Sí. Gracias. La legalización de las drogas es una decisión de alta importancia para México, debido a que con esta podemos llegar a la erradicación de grandes problemas en los cuales nosotros como sociedad y nuestro gobierno están enredados, como la corrupción, el narcotráfico, las múltiples cantidades de muertes que la lucha contra el narco genera y otros tipos de delitos que las drogas y el narcotráfico trae consigo. Sabiendo que las drogas ocasionan múltiples daños nocivos para la salud de los cuales la sociedad a veces no suele saberlo, debido a que en nuestra educación muchas veces no tienden a enseñarlo como con otras drogas legales como el alcohol y el tabaco. Lo prohibido para el ser humano por naturaleza siempre ha sido más atractivo que lo permitido, promoviendo así el uso únicamente por conocer o explorar de estos estupefacientes ilegales,
provocando más personas adictas. Al legalizar las drogas, deteniendo en gran parte la lucha contra el narcotráfico, parte de esos millones de pesos que son utilizados para esta lucha contra el narco, que es rotundamente fracasante, podrán ser utilizados en educación, campañas y otras múltiples necesidades, como también la seguridad del país para prevenir el uso de las mismas y mejorar la seguridad que el país necesita. Sin olvidarnos también que al permitir la legalización... Tiempo. Le pido al equipo en contra que concluya su participación. Tienen 2 minutos. En el tema de legalización de las drogas, realmente no queda claro que la violencia vaya a disminuirse. No queda realmente claro que vaya a haber una disminución en cuanto a la violencia de México. Cuando entras al mundo de las drogas, no solo te arriesgas tú, sino también a tu familia, ya que es un círculo vicioso en el cual solo puedes salir sin vida. La crónica del 16 de enero de 2011, por cada 5 sicarios de narcotráfico tienen una especie de coordinador. Entonces estaríamos hablando de alrededor de 6.000 en todo el país. Y si a su vez cada 5 de estos tiene un jefe superior, existen alrededor de otras 1.200 personas. Como puede verse, sumando estas cantidades, tenemos 30.000 sicarios, 6.000 coordinadores y 1.200 jefes, lo que como resultado da un total de al menos 37.200 personas que se encuentran operando día a día para los grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo podríamos considerar vivir siempre con el temor a que te maten como una oportunidad de trabajo, recordando que hubo 13.140 muertos involucrados en el narcotráfico al finalizar el 2011? Gracias. Agradezco a los participantes su esfuerzo, su información y sus argumentos. Y agradezco a la audiencia por prestar atención. Les pido un aplauso para ambos equipos. Muchas gracias. Denos otra media hora, mis, puedo seguir. Podemos seguir. Yo mismo. La pregunta. El gobierno federal ha fracasado en prevenir y frenar el gobierno, en acabar con la delincuencia organizada, en poner a salvo a los servidores públicos de todos los niveles, en dar seguridad a la ciudadanía y en abatir el enorme número de asesinatos. Si se legalizan las drogas, su consumo aumentaría exponencialmente. ¿Qué proponían para controlar esto? Bueno, básicamente la forma de darle una regularización al consumo sería mediante la educación y campañas que... No sé si a ustedes les pasó que en la primaria les hablaban mucho de los efectos que causaba el tabaco y el alcohol, drogas legales. Entonces, por lo mismo tú dices, bueno, no voy a fumar, no voy a tomar. Pero ¿qué pasa? Nunca nos hablan de los efectos que causan las drogas que son ilegales. Entonces, promoviendo la educación e implementando esto, puede ser que los consumidores disminuyan bastante. Y todo estaría regularizado por el Estado prácticamente, así como la venta de alcohol, que únicamente es para mayores de 18, o de cigarros. Sí, también hay lugares que los venden ilegalmente, también cómo puedes regular eso. Sí. Ve al baño, Bueno, pues sí, pero ¿cómo también lo vamos a saber si nunca lo intentamos? Y es una forma de... Si comparamos el número de muertes de la guerra contra el narcotráfico y el número de muertes de los drogadictos en México, México no es el principal consumidor de drogas. Y prácticamente es... O sea, es muchísimo más elevado las muertes que hay acerca de la guerra contra el narco que las que hay con los drogadictos, los que consumen drogas. Claramente, y si tú legalizas las drogas, pues obviamente cortas ese vínculo que hay. Y ahora con la educación, pues todos hemos pasado por ahí, sin embargo hay personas que lo siguen haciendo. Creo que no es como que sea. Pues sí, pero mira,
Mira, ¿no crees eso? Somos campañas para que no haya drogadictos. Bueno, prácticamente esa decisión es moral. ¿Y no crees que cada persona tiene el derecho de tomar sus propias decisiones y sus propios riesgos al saber si consumen o no drogas? Así como lo dicta la teoría del libre albedrío. Claramente ya le estás diciendo sus consecuencias y lo que le va a traer. Ya si lo hace o no, sería su problema. Se oye mal, pero es la realidad. Vivimos en una sociedad, o sea, lo que uno hace afecta a los demás. Y las garantías son Claro. individuales. O sea, sí. O sea, si tú te drogas, va a pero la afectar el sociedad demás. aprende a vivir, así como logró aprender a vivir con el trabajo y el alcohol, podría lograr... Y aún así hay lugares en el que los menores de edad pueden obtener alcohol y tabaco. O sea, ahora vas a permitir que los niños se droguen en la calle. A ver. Gracias. Ya tienes hormona de guayaba. Siente que dejarían de estar usando el argumento de somos una sociedad a pasar a estamos siendo paternalistas. Bueno, de hecho, para poder argumentar para poder decir ese argumento, tenemos un caso en el que, como ya lo habíamos dicho en el debate, si es que llegaste a poner atención, tenemos el caso de Inglaterra y de Suiza siendo países de primer mundo, México siendo un país en subdesarrollo. ¿Cómo esperas que Inglaterra y Suiza acaban de cerrar un parque en el año 2012? Por lo que justamente pusieron solo unas áreas en las que los drogadictos podían consumir este tipo de drogas. ¿Qué esperas? ¿Que México haga lo mismo? Si ahora, hoy en día, Suiza sigue gastando la mayor parte de su dinero tratando de recuperar a esos drogadictos, está gastando la mayor parte de su dinero en centros de rehabilitación, siendo México uno de los peores países con economía, ¿cómo esperas que haga lo mismo México? ¿No puedes venir a comparar a México con uno de los países de primer mundo? Perdón, solo una aclaración. Conozco bien el caso de Gran Bretaña y no es verdad. Sí, Gran Inglaterra Bretaña ha está- luchado exitosamente contra las drogas. Tienen mucha adicción, pero es un caso en el que los adictos están bien controlados. El acceso a las drogas es complicadísimo. Simplemente los narcotraficantes pierden muchísimo dinero arrojando droga al mar para ver cuál llega a la isla. Además es una isla. ¿No? Entonces es mucho más complicado. Entonces el caso de salud de Gran Bretaña es bastante exitoso. Y estamos hablando además de un país donde ya la policía ni siquiera usa armas, de cómo ha bajado la violencia. Igual en Suiza intentaron hacer lo mismo y ahorita es donde más dinero están gastando. Yo estoy diciendo que Gran Bretaña es un caso de éxito. Gran Bretaña es un caso de éxito y Suiza también. Hay una asociación para la reducción de riesgos por abuso de drogas. Las cosas van realmente mucho mejor. Tenemos muchos cuartos para inyecciones, pero hay un gran programa y podemos inclusive prescribir heroína. O sea, aquí nunca se habló de qué pasaría. O sea, ¿qué haríamos para atender a los adictos? Ellos más o menos lograron o quisieron llevarlos, no pudieron, no tuvieron éxito, pero nunca pensaron en qué sucedería. Si no somos un país de consumo, imagínense países como Gran Bretaña, que es de consumo y que ha tenido un programa de éxito. Entonces eso era una premisa mal sustentada. Hay una pregunta. Ah, perdón. La bancada en contra. Está comprobado en algunas ocasiones y por experiencia personal que la marihuana ayuda en el tratamiento de algunas enfermedades. ¿No creen que su legalización para algunos casos específicos como reumatismo o lupus ayudaría y beneficiaría para esas personas? Bueno, este debate era sobre las drogas duras y la marihuana no es una droga dura, es una droga dura. Pero yo quiero preguntarles en qué momento del debate establecieron que eran sobre drogas duras, porque nunca lo establecieron. Ustedes, no hay pero. Ustedes jamás establecieron ni ustedes que era sobre drogas duras o drogas blandas. Entonces, técnicamente es sobre todas las drogas. Si a ustedes, la maestra les dijo sobre drogas duras, nosotros no sabemos. Entonces, para nosotros todo el debate sobre todas las drogas es legal. Por lo tanto, la pregunta que hace rato hizo Alan fue justa. El problema, Alan, es que te doblegaste, porque Fernanda dijo, es sobre drogas duras, perdón, y te sentaste. Sí. No, jamás lo establecieron. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que estar claras. Por lo tanto, la pregunta es válida. Es válida y tienen que responderme, por favor. Bueno, es que justamente igual en la introducción, o sea, sí se aclara que el significado de drogas duras, porque dice que una droga utilizada es ilegal. Sí, se aclara, pero nunca dicen el debate es exclusivamente sobre drogas duras. Entonces, bueno, en la marihuana solo hay 4 casos en México que tienen el derecho a sembrarla y a consumirla. Pero para que tú puedas llegar a consumir la marihuana y poderla sembrar en tu casa, tienes exactamente, mira, te voy a decir, tienes que tener un proceso
que tienes que ir primero a la Secretaría de Salud Pública. La Secretaría de Salud Pública al principio te va a negar el permiso de poderla consumir y cultivarla, pero entonces tiene que pasar hacia un juicio. El juicio tiene que comprobar que tú como persona estás enfermo y tienes las necesidades como estas 4 personas. Solo tenemos 4 casos en México que tienen el permiso para poder sembrar y consumirla dentro de su casa. Bueno, nada más también como una observación. En Suiza no están gastando todo su dinero en estas personas, porque en realidad gastan muchísimo de su presupuesto en el nivel de vida de sus habitantes, y es el país con el, o sea, como con el mejor nivel de vida que se le ofrece a sus habitantes. Entonces, un país que tiene esta característica no gasta todo su dinero en irse con las personas que están consumiendo drogas. De hecho, o sea, si ven, o sea, sus ciudades son limpias, o sea, no, su dinero no se está yendo, entonces creo que esos datos estaban erróneos. Bueno, de hecho dije que la mayoría de su dinero, y puedes buscar el parque, lo mencionamos, que se llama Blaspis, en el 2012 cerró, porque justamente, o sea, Suiza ya no quería que tanto drogadicto hubiera. O sea, querían hacer una legalización de drogas, pero solo en partes específicas, como aquí está pasando en México, de que solo en algunas partes puedes fumar cuando hay gente. Entonces, lo mismo que pasó en Suiza. Ahorita se están dando una arrepentida. De hecho, o sea, hay un artículo. ¿En dónde? Pero es que no puedes decir mayoría si no tienes un dato. O sea, si me vas a decir mayoría de dinero, dime tantos ¿Cuál es el millones PIB de euros. Suiza? Me lo vas a hacer porque, o sea, y no, ¿Cuánto es destina una de su falacia de porcentaje? hipérboles. Porque pues eso no me da a mí ningún dato de cuánto es mayoría de dinero. O sea, cuánto es un 50%, un 60%, un 70% de su presupuesto. O sea, a mí no me dice nada una mayoría. ¿Alguien más? Yo nada más quería, bueno, aclarar. Ustedes comentaron primero que... ¿Mandé? No, está bien. Bueno, gracias. Bueno, primero, no recuerdo tu nombre, pero dijiste que... Alan. No, la chica. Fanny. Fanny. Primero mencionaste que México era uno de los países donde menos moría la gente por sobredosis. Después Daniela y Alan dijeron exactamente lo contrario. ¿Me pueden aclarar ese punto? No sabes quién dijimos. Ahí se acabó la pregunta. No, es que, ¿sabes qué? Creo que hay algo bien importante que sucede en los dos equipos, pero se vio mucho más claro con ustedes. No hubo un debate, en ningún momento hubo debate. De hecho, el debate está sucediendo hasta las preguntas del público. Solamente se están dedicando a contestar con datos duros que traen en sus hojas. Alan, como que tú de repente medio intentabas no leer, o en su mayoría no leías, y contestabas, pero no te salió. O sea, se te iba la información. Entonces, el problema es que ni siquiera se escuchan entre ustedes. O sea, dicen una información, el compañero la contradice, hacen una pregunta, acá no la responden, ustedes hacen una pregunta, ustedes no responden, porque solamente están basados en sus datos duros y leen, y en México, y la familia, y la... ¿Y dónde están las respuestas? Perdón O sea, que te interrumpa, sí. pero además a este equipo le faltaban muchos datos duros. O sea, no había datos duros. Este equipo sí los traía, Sí. este no. Pero ahora este equipo leyó 2 veces, incluso la misma... Creo que fuiste tú, Fer, que exactamente, dijiste 2 veces el mismo importancia. argumento. Y no son ustedes para decir, oye, eso ya lo dijiste. Lo que Ceci había leído, tú lo repetiste. Entonces, no, creo que sí les hace falta más como escuchar y responder. Ahora, yo no sé si realmente, fue la semana pasada que tuve la oportunidad de estar con ustedes, yo no sé si realmente ustedes estén a favor de la legalización, pero realmente no me convencieron de que están a favor. Dijeron datos, dijeron información, trajeron números, pero pues no me convencieron. Muy metidos en sus hojas todo el tiempo así, no hay contacto visual, no atacan al equipo rival, se supone que es un debate y tienen que picarlos. Aquí empezaron bien diciendo, vamos a hacer un debate serio, pero con ustedes tampoco es un debate serio. O sea, traen datos nada más aquí, leen, les preguntan algo y responden con sus datos, pero realmente no están respondiendo al ataque que les están haciendo.
Bueno, puedo decir algo. Por ejemplo, a mí lo que me pasó es que traía varios datos de psicoactivos, ¿no? Y por ejemplo en terapias y estudios con personas, pero el problema, bueno, creo que también fue un error que cuando le dijeron a lo de drogas duras, pues la verdad así como que también como siento que estuvo mal así de, porque pues psicoactivos en realidad pues no son drogas duras, pero vamos, o sea, pues sí, a lo mejor fue el error como de comunicación. Es que cuando dijeron drogas duras, creo que todo, y es muy entendible que estén muy nerviosos. Tú te ves, Rafael, ¿verdad? Te ves muy nervioso, pero necesitan estar bien atentos a que en ningún momento se estableció lo de las drogas duras o blandas como tal, y ustedes traían varios argumentos de drogas blandas. Entonces a ver, te levantas y dime en qué momento se estableció este punto, y entonces ya se van con todos sus argumentos, porque por lo que tengo entendido ellos traen pura información de drogas duras, porque creo que sobre eso era el debate. De hecho, la estrategia era atacar por el lado de los, por ejemplo, estudios de psicología. Pero no lo establecieron. O sea, bueno, sí, pero entiende que la maestra y yo no sabemos que son drogas duras. Nosotros venimos a escuchar un debate que no tenemos ni idea de qué se trata. Enlistaron las drogas duras. Lo dijeron hasta el último. No, pero nunca dijeron, a ver, este debate se va a tratar exclusivamente sobre drogas duras. No, solamente dijeron las drogas duras y se arrancaron. Pero nunca dijeron las drogas blandas. No, están fuera de la jugada, ¿por qué tal y tal? No lo dijeron, no lo establecieron. Entonces, si ustedes están de acuerdo, si se organizaron, si la maestra nos dijo, ¿y en qué momento lo establecieron en el debate? O sea, fue un tema de clase, bien, y luego el debate. Ya se los mencioné, creo que para mí la mayor ausencia en este equipo es la falta de apoyos verbales, ¿no? Hay mucho argumento, pero hay pocas fuentes que me digan, que me convenzan, ¿no? Esto lo saqué de aquí. Entonces de pronto se vuelve como un debate de leí mucho y ya no, y me enteré de mucho, pero no nos dicen de dónde lo sacaron. Cuando este equipo en ese sentido convencía con eso, ¿no? Así de, el periódico La Razón. Ahora también cuestionable el periódico La Razón, vámonos por ahí, ¿no? Pero digamos es eso, ¿no? Que les hizo mucha falta y bueno, eso baja su credibilidad pues muchísimo, ¿no? Creo también en este equipo, bueno, muy bien sustentada su información. Sin embargo, pues, como lo mencionó la compañera, pues sí necesitan, no pueden hacer esto que solemos hacer de estoy cansada que me voy a morir. No te vas a morir de cansancio, ¿no? O sea, estamos en un debate donde no podemos decir todo el mundo sabe ya todos hemos pasado por ahí. Pues no todos hemos pasado por ahí. Por ejemplo, cuando hablan de la educación, que te lo enseñan en la escuela y si fumas es porque tú quieres. O sea, un país donde el 20% de los niños tiene acceso a todos los servicios que necesita, pues no todos hemos pasado por ahí. Somos muy afortunados los que sí, ¿no? Como mencionaba Fermín, un poco, no sé si porque yo vengo de los debates de mi clase, de pronto no estaba muy segura de qué estaba pasando, ¿no? Si están preguntando, si están refutando, y como se basaba en la lectura, pues más bien parecía eso, ¿no? Que ahora te toca leer, no, ahora no. Entonces, creo que se pierde mucho. Se los digo con toda honestidad, creo que ser un buen lector es mucho más difícil que ser un buen orador. Ser lector es dificilísimo. ¿Por qué? Porque necesitas contacto con la audiencia, necesitas aprender el cuerpo, necesitas aprender a no estar temblando mientras estás leyendo, y todo eso se nota cuando estás leyendo, ¿no? Entonces quizás si hubieran digerido mejor la información, pues ambos equipos hubiera sido como más atractivo, ¿no? Bueno, no sé, en mi caso me cuesta mucho trabajo seguir a alguien que está leyendo, y más si la información es de que pues esto está padre y hay que decir esto también, ¿no? Creo que había que organizarse un poco mejor. Y finalmente, bueno, Alan también dices, ¿cómo saber que si nunca hemos estado ahí, cómo vamos a saber si podemos o no legalizar las drogas? Y creo que eso lo hizo este equipo. A ustedes les faltó un poco la política comparada. Sí lo podemos saber sin tener que pasar por ahí, ¿no? O sea, no necesitas cortarte un dedo para saber que se siente así, y que ya no vas a poder ser pianista, o a lo mejor sí, ¿no? O sea, es la política comparada, y ustedes pudieron usar muchos casos también como lo hicieron ellos, que no lo hicieron, ¿no? Como decía en el caso de Uruguay, en dónde va, hacia dónde está yendo, etcétera. Además ya con el cambio de presidencia, en fin, no podrían haberlo hecho. Y bueno, ya para los dos, la conclusión creo que yo no sentí que hubo una conclusión, no sé, como que nos hizo falta vibrar, ¿no? Que como el concierto de Coldplay nos paráramos todos a gritar, ¿no? Al final, y cerraron con su peor canción, ¿no?
la del nuevo disco que todavía ni siquiera sabe, ¿no? Que nadie se sabe. Entonces creo que sí les hace falta más punch en ese sentido, ¿no? O sea, que me dejes con unas ganas de agarrarnos todos a golpes como en el Senado, ¿no? En vez de, pues, está todo. Pero bueno, esos son mis comentarios. Sí, yo lo que veo es que no se escucharon nunca. No escuchaban lo que les decían, o lo que les estaban, lo que decíamos Fermín y yo, es que no está contestando la pregunta. Di esto, ya lo traigo organizado, pero nunca escuchaban. O sea, ellos tampoco no escuchaban las enormes falacias, me voy a ver bien hipérbole, que ustedes utilizaron. Había generalizaciones, había datos sin, o sea, premisas sin sustento, y ellos podía pasar el elefante y aplastarlo y no se hubieran dado cuenta. No se dieron cuenta. O sea, cuando yo dije, cuando Ana dijo, es que el debate, yo sigue pegándole por ahí. Dijimos esto. Y te sentaste. Cuando además Fernanda no podía hablar, porque no había pedido la palabra. Sí, perdón. No había pedido la palabra y tú, bueno, pues ya me ahorcaron. No, o sea, no es esa la actitud. Yo esperaba, ahora, lo que está diciendo la profesora, los apoyos verbales, todavía nos falta construir el argumento. Recuerden lo que vimos. El argumento se construye, tengo que buscar de dónde lo saqué y decirlo, creérmelo. Entonces leían, pero leían así como decía la profesora Lupita el lunes. Pues como que lees y no me inspira. Y estaban, ¿dónde estaba el contacto visual? ¿Dónde estaban las estrategias que vimos con otros equipos de pararnos y, ok, me están pegando, pues entonces no me dirijo a ellas, me dirijo al público, pero no lo hicieron. Entonces, yo más bien vi esto así como que una charla de café de exnovios que quedaron mal. Así de, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues quién sabe, tú dime. No, pues es que tú hiciste esto, pues no sé, pero no me acuerdo. No, sentí eso. Eso fue lo que sentí. Pero creo que todo esto fue detonado por, nuevamente, la habilidad de escuchar. Recuerden que trabajamos 4 habilidades y el debate se basa en escuchar. Si escuchamos que están haciendo una falacia y logran identificarla, ustedes le hubieran podido decir, oye, esta es una generalización. Nos estás comparando con Suiza, un país que tiene ¿cuántos millones de habitantes? ¿Qué índice de consumidores? Nunca le contestaron. Tú lograste decir, bueno, es que México no es un país de qué. Ah, sí, no consumimos tanto. No consumimos. No lo cerraste. México produce, se va. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que están cerrando fronteras para que nuestra droga se vaya, se está quedando aquí. Ahí está la bronca. Pero nunca le dijiste a ella, le contestaste, bueno, ¿y cuántos millones de habitantes tiene Suiza? O busco rápidamente. Nosotros lo encontramos ahorita. Vas, Parque de las Agujas. No es tan malo como ellos nos lo dijeron. Lo cerraron, pero ¿qué creen? Les ponen cabinas y los están atendiendo. Nunca les contestaron eso. Y sí, también, ¿cuánto destina? Como lo que dijo Caro. Si no me dices cuánto destina, es una falacia o es una premisa más sustentada y no le hago caso a tu argumento. Eso fue lo que creo yo, sí le faltó un poquito al debate. ¿Alguien quiere agregar otra cosa? Yo nada más, Rafael, no leas en el teléfono. Ah, sí, sí, es cierto. Por favor, no leas en el teléfono porque de por sí nervioso. Leer se ve mal, porque honestamente los 8, no, ninguno de los 8 realmente sabe leer en voz alta. Y luego en el teléfono y estás nervioso, se te fueron un par de palabras por lo mismo, está chiquito, entonces, ojo, o sea, estás así con cuidado ahí, ¿no? Y después ya en las hojas era diferente, pero aguas con el teléfono. Y aguas con cómo pronuncias. Dijiste Alejandro Jodorowsky. Sí, les noté súper Mucho cuidado, sí, pero, o sea, son detalles que no, o sea, no se puede pasar por alto. O sea, quién es, cómo se pronuncia, todos los días se pronuncia en los medios. No puedes decir Jodorowsky, no puedes decir Jodorowsky, ¿ok?